Vivimos atrapados en una ilusión persistente, que la plenitud está por venir, que aún no es tiempo, que la verdadera vida es eso que ocurrirá después de lo que estamos viviendo ahora. Pero este pensamiento, tan común como invisible, no es inocente. Es la raíz de una desconexión silenciosa que debilita nuestra percepción y nos aleja de nosotros mismos. Mientras el mundo nos enseña a conquistar, planear y avanzar, rara vez se nos habla de habitar lo que ya es. La conciencia ha sido desplazada por una obsesión con el logro. La mente, entrenada para calcular, medir y anticipar, ha olvidado cómo simplemente percibir. Como advirtió Jung, cuanto más se proyecta la vida hacia lo externo, más se empobrece la vivencia interna. Y es que el sufrimiento humano no nace solo de lo que ocurre, sino del constante rechazo a lo que ocurre. El deseo de modificarlo todo, la necesidad de que todo sea diferente, mejor, más elevado, termina erosionando la capacidad de estar presente. Una parte nuestra quiere avanzar, mientras otra queda atrás. Esa fractura es la que Jung llamó escisión psíquica, una grieta entre el yo que proyecta y el yo que experimenta. En apariencia, esta forma de estar en el mundo parece sensata. Le damos nombres nobles, ambición, superación, progreso, pero en el fondo hay una angustia existencial no resuelta, el miedo a no ser suficiente tal como somos, el terror a no controlar el flujo de la vida. Esa ansiedad se disfraza de productividad, se normaliza en frases como «después de esto, seré feliz», y se transforma en una cultura entera dedicada a la mejora infinita. El presente deja de ser un lugar habitable para convertirse en una sala de espera. La atención, cada vez más entrenada para saltar, divaga entre escenarios posibles sin llegar nunca a la hora. El cuerpo lo sabe, se cansa sin razón, se enferma sin aviso. Lo que no se siente, se estanca. Lo que no se habita, se marchita. El malestar físico y emocional no son errores aislados, son síntomas de una desconexión más profunda, nuestra incapacidad para descansar en lo que somos. ¿Y cómo se rompe este ciclo? No con más esfuerzo, no con más acumulación. Jung señaló algo revolucionario. El cambio interior no es una conquista, sino una integración. No se trata de perfeccionar la existencia, sino de volverla consciente. Cada vez que dejamos de resistir lo que es, algo en nosotros se reorganiza. Como un río que encuentra su cauce, la psique se equilibra cuando no la forzamos a hacer otra cosa. En lugar de intentar mejorar la vida como si fuera un proyecto defectuoso, podríamos empezar por observar cómo ya está sucediendo. En los pequeños gestos, en el dolor que no evitamos, en la risa que no controlamos. Esos momentos en que dejamos de luchar por un instante y simplemente estamos. Ahí, la escisión desaparece. La mente se alinea con el cuerpo. El yo se reencuentra consigo. Jung lo llamaba función trascendente. Es la capacidad de reconciliar opuestos internos sin reprimir ninguno. Cuando dejamos de buscar un ideal de bienestar, comienza a emerger un bienestar real, más silencioso, más profundo. Es como si la mente, al dejar de imponer, recordara cómo autorregularse, no a través del control, sino de la entrega, no a través del pensamiento, sino de la conciencia pura. Pero esto va en contra de todo lo que nos han enseñado. Desde pequeños, hemos sido moldeados para ver la vida como una secuencia de obstáculos a superar, no como una totalidad a vivir. Nos han enseñado a huir del dolor, a temer la pausa, a perseguir sin descanso. Esta forma de vivir, aunque productiva en apariencia, deja un vacío que ninguna conquista puede llenar. Porque el alma no necesita más estímulos, necesita presencia, no necesita promesas futuras, necesita ser vista aquí, ahora,
sin condiciones. Por eso cada vez que postergamos la paz para después de lograr algo, estamos negando el único lugar donde puede surgir, este instante. Y así, como peces que buscan desesperadamente el océano sin saber que ya están dentro, nos agotamos intentando encontrar algo que nunca estuvo afuera. La vida no es algo que se alcanza, es algo que se recuerda. Y para recordarla hay que detener la maquinaria mental que intenta mejorarlo todo, incluso aquello que ya está completo. Hay un momento en que el alma se cansa, no del mundo, sino del intento constante de escapar de sí misma. Jung lo entendió claramente. El sufrimiento no es el resultado de nuestras heridas, sino de nuestra resistencia a verlas. Y esa resistencia suele venir disfrazada de progreso, de metas, de una supuesta superación personal que en realidad no toca lo esencial. En el centro de esta evasión habita lo que Jung llamó la sombra, aquello que negamos, reprimimos o no aceptamos como parte nuestra. Y es aquí donde el rechazo al presente se vuelve aún más destructivo. No solo evitamos el momento, sino que lo usamos para seguir ignorando partes fundamentales de quienes somos. Cada vez que afirmamos, aún no estoy listo, todavía no es suficiente, estamos excluyendo dimensiones de nuestra humanidad. Esta exclusión no desaparece, se acumula. Tarde o temprano esa sombra se manifiesta en el insomnio, en la ansiedad, en la soledad crónica que no se resuelve con compañía. No es la vida la que duele, es la división interna lo que pesa. Por eso muchas personas que han logrado todo lo que soñaban siguen sintiendo un vacío inexplicable. No es que hayan fracasado en su camino, es que el camino no tocó lo que debía tocar. Vivieron hacia afuera, no hacia adentro. Y la psique lo sabe. El inconsciente siempre reclama lo que se le niega. La cultura actual ha perfeccionado el arte de convertir el vacío en consumo. Cada carencia se transforma en un producto, cada inseguridad en una oportunidad de mercado. Pero ningún objeto puede reemplazar la experiencia directa del ser. Ninguna técnica puede sustituir el gesto silencioso de aceptar lo que uno es, sin adornos. El verdadero giro no ocurre cuando la vida cambia, sino cuando dejamos de intentar cambiarla todo el tiempo, cuando dejamos de ver el presente como un error a corregir y comenzamos a verlo como un mensaje a decodificar. Es en ese instante donde puede surgir la transformación real, la integración. Ya no buscamos ser otros, comenzamos a ser completos. Esta es la paradoja que Jung defendía. No necesitas convertirte en alguien más, sino reunir todas tus partes. El dolor, la duda, la contradicción, la ternura. No se trata de elevarte por encima de la experiencia, sino de hundirte en ella lo suficiente como para encontrar su raíz. Y en ese hundirse, el yo rígido se disuelve, el control cede, la conciencia despierta. Aquí es donde entra el principio de sincronicidad. Jung observó que cuando una persona se alinea internamente comienzan a ocurrir eventos externos que reflejan ese cambio. No porque uno los provoque con fuerza de voluntad, sino porque la vida responde a la coherencia interna con un ritmo propio. El mundo exterior se vuelve espejo del estado interior. No hay magia, solo resonancia. Pero para que esta resonancia ocurra, se necesita silencio. Y no un silencio pasivo, sino uno receptivo. La atención pasiva, como la llamaba Jung, es la capacidad de estar presente sin intervenir, de observar sin manipular. Es el espacio interno donde la experiencia puede desplegarse sin ser interrumpida por juicios, expectativas o deseos compulsivos. Y esto es lo que hemos perdido: la capacidad de recibir el mundo sin distorsionarlo. Nos hemos vuelto expertos en reaccionar, en interpretar, en modificar, pero hemos olvidado cómo simplemente estar. En esa pérdida también se fue la paz. Recuperar esa presencia no requiere nada externo. No necesitas un viaje espiritual,
ni un método complejo. Solo detener el impulso de corregirlo todo. Solo permitir que el momento tenga lugar sin exigirle nada, sin convertirlo en un medio para otra cosa. Porque en realidad, nunca ha habido otro lugar a donde ir. Esta es la vida. Esto es todo. Y es suficiente. Una lágrima aceptada, un silencio sin ansiedad, una conversación sin máscaras, un amanecer que no se fotografía, un no saber que no busca explicación. En esas pequeñas rendiciones se encuentra la totalidad. No porque resuelvan todo, sino porque revelan lo que ya estaba. Jung decía que la conciencia no crea la vida, la recoge, la registra como una vasija. En lugar de imponerle forma a la existencia, podemos dejar que la existencia nos moldee desde adentro. Como el agua que toma la forma de cada recipiente, la vida fluye mejor cuando no la comprimimos en ideales. La sabiduría no es saber más, sino percibir más. No es anticipar el futuro, sino permitir que el presente se revele. No es conquistar lo inalcanzable, sino habitar lo disponible. Y eso exige coraje, el coraje de no escapar más de ti mismo. Tal vez todo lo que buscas no sea otra cosa que tu propia presencia, por fin detenida, por fin dispuesta, por fin viva.